tal? Buenas noches, estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos de visita en las oficinas de PRODESC con Elena Villafuerte, encargada del programa de análisis e incidencia de esta organización defensora de derechos humanos. Buenas noches, Elena. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos acá. Bien, y pues la visita se debe a que Elena y el equipo de PRODESC están acompañando a una serie de organizaciones que van a estar presentes y en compañía ahora de la relatora en defensa de los derechos y los pueblos indígenas, Victoria Taoli, que llega a nuestro país el día de mañana, 8 de noviembre, y va a estar visitando distintos estados de la República, encontrándose con distintas situaciones. Elena, ¿nos podrías hacer un panorama general de qué es lo que van a presentar ustedes como organizaciones en defensa de los derechos humanos e indígenas con esta relatora? Sí, pues principalmente, como ya mencionabas, del 8 al 17 de noviembre, es decir, el día de mañana ya empieza formalmente la visita oficial de la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la señora Victoria Taoli, que pues en el marco de estas visitas oficiales tienen la posibilidad de reunirse con organizaciones de la sociedad civil, en el caso de su mandato pues con comunidades y pueblos indígenas, y también con autoridades de gobierno tanto locales como federales. Va a estar visitando los estados de Guerrero, también Chihuahua y Chiapas, que bueno, pues Chiapas ahora también sabemos está en medio de la coyuntura de la candidatura indígena a la presidencia, entonces también tiene una significación especial la visita a Chiapas. Y en términos generales lo que estamos planteando las organizaciones de la sociedad civil y muy concretamente desde PRODESC es que justamente esta dinámica que ya hemos venido observando en otros espacios y en otros procesos también ya hemos evidenciado de pues tanto una captura corporativa del Estado que está beneficiando los intereses de empresas transnacionales y también nacionales, grandes capitales que invierten en proyectos de inversión que ahora bueno son los megaproyectos que están vulnerando concretamente pues, los derechos a la tierra, al territorio, pero también al goce de los bienes naturales, pues están impactando de una manera mucho más enfática y mucho más particular a los pueblos indígenas, ¿no? Que son y han sido históricamente pues, la población más excluida en el país, ¿no? Históricamente tienen y siempre han tenido una situación de exclusión importante y se manifiesta mucho más en este tipo de políticas y de modelos, ¿no? Entonces eso es parte del mensaje que por lo menos desde PRODESC sí queremos transmitir a la relatora y muy específicamente con las comunidades que nosotros acompañamos, que son las del Istmo de Tehuantepec, que tienen afectaciones importantes por proyectos de energía eólica. Y no son pocas las comunidades, tenemos en el país más de 50 comunidades o etnias indígenas que pues tienen mucho de lo que le da identidad a nuestro país y que afortunadamente ellos han hecho un trabajo de defensoría del territorio que ustedes también han acompañado y que están protegiendo espacios o reservas vitales para, pues sí, para todo el territorio en general, ¿no? Hablábamos antes de entrar a la entrevista, todos estos megaproyectos que se vienen como el de la minería, la extracción de hidrocarburos, en fin, ¿qué más hay para que la relatora se lleve ante Naciones Unidas? Pues principalmente lo que hemos estado trabajando como un parte de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil y también de pueblos y comunidades indígenas durante la visita es, por supuesto, la situación y las afectaciones concretas que generan en el territorio los grandes proyectos de inversión, pero también las vulneraciones al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que incluyen el derecho a la consulta previa, libre e informada, y por otra parte también las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia. Por ejemplo, en el momento en el que deciden interponer un juicio de amparo, ¿no? Que sabemos que por lo menos lo que
especifica la ley de amparos que debe ser pues el recurso mucho más eficaz y más protectivo para las comunidades indígenas, que debería darse de plano cuando una comunidad indígena lo solicita. Pues estamos viendo que hay casos, por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec nosotros acompañamos un proceso en el que el juicio de amparo ha tardado 3 años sin tener siquiera una resolución, ¿no? No está siendo una alternativa eficaz para la defensa y para la protección de las comunidades indígenas cuando piden esta protección por parte del Estado. También en el tema de acceso a la justicia, en algunos casos los impartidores de justicia piden a las comunidades indígenas acreditarse como comunidades indígenas y digamos probar que son una comunidad indígena ante las autoridades que imparten justicia, y eso contraviene por supuesto el principio de autoascripción, que es un estándar internacional en donde si una comunidad se reconoce como indígena no necesita de tener algún registro o alguna convalidación que acredite precisamente esa calidad como pueblo indígena, ¿no? Entonces hay varios temas muy específicos que están impactando a los pueblos indígenas respecto de otras comunidades en el tema de megaproyectos, pero de manera más general en el goce de los derechos. Y también están en situaciones de vulnerabilidad porque están justamente en territorios donde la violencia ha hecho mella, ¿no? Hablamos del Herrero, por ejemplo, en donde sabemos que se están reclutando o se están llevando a las personas de pueblos originarios a trabajar a campos son campos indebidos por lo que se produce ahí, o justamente en el norte del país, ¿no? A todo lo que se enfrentan. Y bueno, la relatora seguramente se va a llevar distintos testimonios también de este tipo, ¿no? Sí, seguramente también, por supuesto que la situación de seguridad y de violencia que se vive en el país de manera generalizada impacta de manera diferenciada a las comunidades indígenas, y justo ahora que mencionabas también el tema de un poco de la migración de comunidades indígenas o de personas de comunidades indígenas hacia el norte del país, que puede ser justo ya en la temática que tú mencionabas, que por supuesto no es la más afortunada, también está esta dinámica de los jornaleros agrícolas, ¿no? Que la mayoría pertenecen a etnias o a pueblos indígenas del sur del país y que bueno, ya migran hacia el norte como Baja California, Sonora, Sinaloa, y trabajan en condiciones de prácticamente esclavitud moderna, ¿no? Entonces también es otro de los temas que van a estar ahí. Un panorama desafortunado el que se encuentra o que se encontrará la relatora, pero considero que es pertinente justamente a varios años ya de que vino el relator Rodolfo Stavenhagen a hacer visible toda esta situación. Sí, pues justamente para nosotras el objetivo fundamental es que la relatora pueda justamente hacer mención ya en su informe de salida y preferentemente en su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues de la situación de los pueblos indígenas en el país y por supuesto de las implicaciones que tiene las inversiones de los grandes capitales en los territorios de las comunidades indígenas, y además pues todas las brechas y también los obstáculos que están enfrentando para el goce de sus derechos en un estado que está siendo verdaderamente omiso, ¿no? Es la expectativa de nosotros con la visita de la relatora, y que el informe en su momento de Stavenhagen también fue muy enfático en eso. Vamos a hacer un corte y regresamos a hablar con Elena Villafuerte de PRODES sobre esta visita que realizará a nuestro país la relatora de los pueblos indígenas de la ONU. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo e Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, estamos con Elena Villafuerte, encargada del programa de análisis e incidencia de PRODES, quien va a ser parte de esta comitiva que va a recibir a la relatora para la defensa de los pueblos indígenas, próxima a llegar, ya mañana está aquí en el país. Y bueno, Elena, ustedes han llevado, como mencionabas en el bloque anterior, distintos casos de defensoría de
en contra de estos proyectos, bueno, que tratan de imponerse en Oaxaca, en el norte del país, ¿no? Con el caso de la Sierrita, van a ir estos testimonios, ejemplos de violación a los derechos humanos y a los pueblos indígenas con la relatora. Sí, en el caso de la Sierrita es una comunidad que no tiene composición indígena, así es que en este caso la Sierrita no tendrá una participación, pero sí definitivamente está la intención de que las comunidades tanto de Juchitán como de Unión Hidalgo, concretamente la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y el Comité de Resistencia de la Comunidad de Unión Hidalgo, pues tengan una participación en los espacios que se están planteando con la relatora. Para nosotras hubiera sido, la verdad, maravilloso tener la visita de la relatora también en el estado de Oaxaca, que bueno, en materia de derechos de pueblos indígenas, pues Oaxaca también tiene una historia bien interesante y mucho que decir para el tema que está tratando la relatora y también para el interés muy particular de la relatora de qué pasa con los pueblos indígenas en el contexto de megaproyectos, pero bueno, también entendemos que por las situaciones derivadas de los sismos, pues es difícil que la relatora pueda tener las condiciones para reunirse en el estado de Oaxaca. Entonces eso pues propicia que nosotros busquemos precisamente que la relatora se reúna con estas comunidades en los espacios que habrá en la Ciudad de México en los próximos días y donde tendrá estos espacios para reunirse sobre todo con pueblos indígenas. Pero yo creo que Chiapas va a ser como un punto nodal en esta visita, sí, ¿no? Es un estado, como mencionabas hace rato, en donde ya hay una candidata independiente a la presidencia buscando este espacio el próximo año, una candidata indígena, pero también es un estado en donde justamente el sismo el primer sismo de septiembre afectó a algunos espacios, ¿no? Donde hubo daños importantes y bueno, se va a llevar, yo creo, un poco esta visión de el abandono que ha tenido el Estado y la omisión que ha tenido el Estado ante pues este tipo de hechos, ¿no? Sí, y realmente el estado de Chiapas, por supuesto que también es emblemático de lo que implica la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Es algo que viene desde el movimiento zapatista, que por supuesto ahora tiene una culminación importante o un momento importante con la candidatura de Marichuy, ¿no? Y que definitivamente pues también dará cuenta de cuál está siendo la respuesta del Estado ante estas situaciones de desastre natural, en que por un lado no hay la respuesta suficiente y la capacidad suficiente, y por otro lado cuando hay una respuesta, por lo menos cuando se trata de comunidades indígenas, y eso también es parte del análisis, es desde una lógica asistencialista, ¿no? Y no precisamente desde una lógica de incorporar a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos humanos, ¿no? Sino más bien desde esta lógica mucho más paternalista y asistencialista. Entonces también de eso podrá dar cuenta la relatora seguramente en Chiapas. Ustedes como organización defensora de derechos humanos, de la visita de Rodolfo Stavenhagen ahora esta visita de la relatora, ¿consideran que ha habido algún avance, algún cambio o al contrario algún tipo de retroceso? Bueno, pues en la visita del relator Stavenhagen había una situación. Nosotros estábamos precisamente leyendo el informe final de la visita de Rodolfo Stavenhagen y bueno, incluso en la forma en la que se realizó la visita había mucha más voluntad política en ese momento para recibir a procedimientos especiales de Naciones Unidas. Ahí se relata que precisamente Stavenhagen se reunió con el presidente de la República en ese momento, se reunió con el secretario de Gobernación, el secretario de Desarrollo Social, el presidente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es decir, se reunió con de verdad autoridades de alto nivel, ¿no? En este momento nosotras definitivamente, por lo menos hasta la información que tenemos ahora, en las visitas que tendrá la relatora a partir de mañana y las reuniones que tendrá a partir de mañana, no está planeada, por ejemplo, una reunión con el presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por lo menos en esa cosa más de forma, sí vemos que ha habido un retroceso importante de cómo se están considerando y cómo se están tomando en cuenta
estas visitas especiales o estas visitas oficiales de procedimientos especiales de Naciones Unidas. Y por otra parte, pues también lo que vemos es que el relator Stavenhagen ya daba cuenta de muchas de las cosas que están sucediendo y que siguen sucediendo actualmente en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Hablaba, por ejemplo, del trabajo infantil, de la migración sur-norte en el país, hablaba también de la situación de marginación y de mortalidad materna, por ejemplo, hablaba de la situación de la tierra y los conflictos que generaba la falta de certeza jurídica para las comunidades respecto de sus territorios, ya hablaba de la situación de violencia con las comunidades indígenas. Entonces la realidad es que no vemos que haya cambiado mucho el panorama. Probablemente un cambio que se notó a partir de la visita de Stavenhagen fue que, bueno, ahora se realizan consultas indígenas, ¿no? Que eso, si bien sabemos que ha habido muchas, o por lo menos las consultas que ha habido hasta ahora no se han apegado a los estándares internacionales, antes incluso no las habían, ¿no? Sí. Estaba muy reciente también la reforma constitucional al artículo 2 constitucional, que ya hace el reconocimiento explícito de la diversidad cultural en México, por lo menos a nivel legal, ¿no? Pero bueno, había también expectativas de ver cómo se iba a aplicar esa reforma en términos concretos, y bueno, lo que vemos hasta ahora es que ha tenido una aplicación bastante pobre, por lo menos de lo que nosotros hemos podido observar. ¿Con quién del gabinete se va a reunir? ¿Tienen idea? Pues por lo menos nosotros como organizaciones de la sociedad civil no tenemos conocimiento de la agenda de la relatora con autoridades de gobierno, pero sí hicimos solicitudes concretas, ¿no? Entonces nosotros solicitamos que se reuniera con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Secretaría de Turismo, es decir, con las secretarías que están encargadas o que por lo menos tienen mucho mayor presencia o responsabilidad cuando se trata de derechos de los pueblos indígenas, más en el contexto de grandes proyectos, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud, ¿no? Pero sí tratamos de tener una expectativa bastante amplia de con quiénes se podía reunir. ¿Gobernadores? ¿Va a haber encuentro con algunos? Sí, la expectativa es que precisamente cuando visite Chihuahua, Guerrero y Chiapas se pueda reunir con autoridades locales, y también las organizaciones en esos estados pues tienen una solicitud específica de que se reúna, pues por supuesto con los gobernadores de los estados, pero también con ciertas autoridades como por ejemplo comisiones estatales de derechos humanos o con algunas secretarías más específicas en los estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública o alguna otra, pero sí la expectativa y la intención de que vaya también a los estados es que precisamente se reúna con autoridades locales ahí. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando con Elena Villafuerte, quien acompañará junto con su equipo de PRODESC esta visita de la relatora para la defensa de los pueblos indígenas que llega a México el día de mañana. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, como ya lo hemos mencionado, mañana llega a México la relatora para la defensa de los pueblos indígenas, Victoria Taoli, quien seguramente se encontrará con distintos casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, esta falta de consultas, esta omisión del Estado ante diversas situaciones, esta imposición de las empresas sobre territorios y pueblos indígenas y bueno, este abandono que hay por parte del Estado cuando es el mismo Estado, Elena, quien invita a esta relatora, ¿no? Sí, definitivamente tenemos también de antecedentes ya la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la visita del relator especial para personas defensoras, el señor Michel Forst, y ahora tenemos, pues por supuesto, también la visita de la relatora Victoria Taoli.
Y pues todas estas visitas han evidenciado, y seguramente también la relatora que empieza el día de mañana evidencian la serie de omisiones por parte del Estado y también la política regresiva y restrictiva en materia de derechos humanos que está impulsando el actual gobierno, ¿no? Y que hemos visto, los ejemplos están, por ejemplo, en la reforma energética, ¿no? Que ya limita y restringe mucho los derechos de cualquier comunidad afectada por la actividad empresarial, pero que sí impacta de una manera especial a pueblos indígenas. Por supuesto que se dé esta invitación formal por parte del gobierno y por parte del Estado mexicano, sí genera una sensación de desconcierto, ¿no? Mientras por un lado está esta política y después se invita a estos procedimientos especiales que hacen además pronunciamientos fuertes sobre la situación en el país, pero la realidad es que ellos emiten en sus informes, tanto de salida de la misión al final de su visita como ya los que presentan en Naciones Unidas, hacen una serie de recomendaciones que por supuesto el Estado mexicano no está obligado legalmente a acatar o a darle seguimiento a esas recomendaciones, pero si hubiera un proceso de voluntad política mucho más formal, pues por supuesto que tendrían un mecanismo mucho más adecuado para darle seguimiento a esas recomendaciones específicas. Así es que digamos que la voluntad se queda en ofrecerles la invitación y también dar esta perspectiva de que México es un país abierto al escrutinio internacional, pero eso no se traduce en que de verdad las recomendaciones de estos procedimientos o de estos organismos tengan un seguimiento concreto, con acciones concretas por parte del gobierno. Y bueno, es lamentable porque uno revisa justamente estos informes, a mí me ha tocado darle lectura a uno que otro y te das cuenta que los relatores a su modo involucran, ¿no? o señalan al mismo Estado como partícipe de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? De la falta de protección, de la falta de garantías hacia los defensores, hacia los pueblos indígenas, en fin, y bueno, esto deja a México muy mal parado, ¿no? Sí, en algún sentido por supuesto que México tiene ya este antecedente que queda en los informes, pero también, y eso fue parte de lo que sucedió ahora con la presentación del informe final de la visita del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, pues también el Estado mexicano tiene oportunidad de abordar, por lo menos en el discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que admite que hay retos y que hay temas en los que tienen que avanzar y que bueno, estarán trabajando para presentar resultados en algún momento. Todo esto se queda más en una lógica discursiva, por supuesto, ¿no? Y siempre tienen esa oportunidad por lo menos de dar respuesta a los informes dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la realidad es que eso les permite todavía tener un margen en el que pueden manejar un poco esta mala imagen que sí les llega a generar un informe de este estilo. Elena, ¿hay algún estado en el mundo que sea ejemplo de que se están respetando los derechos de los pueblos? No sé, en América Latina hay también muchos proyectos como los que hay en México, de empresas invadiendo espacios o haciendo trabajo en territorios y pueblos indígenas. En América del Norte ni se diga, ¿no? ¿Ustedes han hecho este análisis? Pues la verdad es que nosotros vemos que esta dinámica que también le llamamos un poco acumulación por desposesión, ¿no? Que ya implica extraer los bienes y los territorios de las comunidades y de los pueblos originarios principalmente, porque da la casualidad de que los recursos que quieren extraer pues están en los territorios de las comunidades indígenas. Vemos que es una tendencia generalizada, que por supuesto en lo que llamamos el sur global, ¿no? Que por supuesto es América Latina y que también es África y es el sur de Asia, es una dinámica que se repite con los mismos patrones, incluso de cómo actúan las empresas, de cómo actúa el Estado en complicidad, ¿no? Incluso perteneciendo nosotros a una red internacional, la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con organizaciones de todo el mundo. La verdad es que vemos que los temas se repiten, ¿no? Y por otro lado, casos como el de Estados Unidos y Dakota del Norte, pues dan cuenta
precisamente de que la situación ya no es exclusiva solo del sur global, sino que también en el norte, si hay pueblos originarios, hay este tipo de procesos. Muy probablemente nosotros hemos analizado muy a grandes rasgos la experiencia, por ejemplo, de Noruega, con consultas indígenas, en donde sí hay un proceso mucho más elaborado para incluir a las comunidades indígenas, pero además hay un reconocimiento por parte del Estado noruego, de que hubo una situación sistemática e histórica de exclusión y de exterminio de las comunidades indígenas que eran originariamente pobladoras en Noruega. Eso no lo tenemos en nuestros países, ¿no? No hay un reconocimiento de ese pasado colonial y de ese pasado que ha resultado en opresión y en exclusión de las comunidades indígenas. Mientras no tengamos también ese reconocimiento y esa conciencia histórica, muy difícilmente podremos pensar las cosas de manera diferente, ¿no? Habría que pasarles el tip a los encargados de generar este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Elena, un último comentario para cerrar el programa. ¿Con qué te gustaría concluir para esta visita? Pues para nosotros, por supuesto, hay muchísima expectativa generada en torno a la visita de la relatora, por supuesto por el antecedente del relator Staubenhagen, que dejó un análisis bastante profundo y bastante detallado de cómo estaba la situación de los pueblos indígenas en el año 2003, que no vemos que vaya a cambiar mucho para el informe de la relatora en 2017, pero que sí tenemos, y también de acuerdo a las propias tendencias de la relatora y a las inquietudes que tiene la relatora, vemos que es un tema que también le preocupa, el cómo la actividad empresarial y en general el modelo económico que ha desarrollado esta economía globalizada, pues está impactando en los derechos de las comunidades indígenas y no está respetando sus derechos a la libre determinación, y que está impidiendo que tengan un goce de derechos y que después genera que vayan a exigir justicia por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia, y también ahí se encuentran con obstáculos importantes que sí creemos que es importante que la relatora visibilice esta problemática mucho más como un proceso, ¿no? Que sí tiene fallas estructurales de atención y de protección de derechos de los pueblos indígenas. Y que bueno, estos procesos nos van alcanzando cada vez más a la población en general, ¿no? Donde estemos. Agradezco mucho esta invitación aquí a Prodesc para hablar de este tema. Vamos a estar muy atentos a lo que dice la relatora de México. Sin duda hará muchas puntualizaciones sobre lo que está haciendo el Estado mexicano, y bueno, esperemos se tomen cartas en el asunto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, y gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.